El conflicto sirio y el acuerdo para la destrucción de armas químicas alcanzado por Bashar al-Assad es otro de los datos destacables de 2013. El uso militar de sustancias químicas en la guerra moderna, con el objetivo de incapacitar o matar al enemigo, tiene una larga historia que se remonta a la Primera Guerra Mundial y tuvieron o tienen un lugar en los arsenales de las principales potencias mundiales. Junto con las armas nucleares y biológicas, integran las denominadas armas de destrucción masiva, en alusión a la cantidad de muertes simultáneas que pueden provocar, que las diferencian de las llamadas armas convencionales. Los primeros en utilizar armas químicas en combate fueron los alemanes en 1915, quienes emplearon cloro gaseoso. Los franceses perfeccionaron el sistema utilizando fosgeno en municiones de artillería. El uso de estas sustancias se adaptaba tácticamente a la modalidad de guerra de trincheras característica de la Primera Guerra. A lo largo del siglo XX, más de 70 químicos diferentes fueron fabricados con propósitos bélicos y se diseñaron numerosos procedimientos para su dispersión mediante morteros, cañones, misiles y aviones. Desde 1922 se realizaron varios intentos de prohibir internacionalmente el uso de armas químicas, lo que incluye a la Convención de Ginebra. Pero eso no impidió su desarrollo y entre los 50 y los 60, en los arsenales químicos occidentales y soviéticos, predominaban los denominados gases nerviosos como el sarín y los gases VX y VR. El uso masivo de agente naranja y dioxinas como desfoliantes por parte de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam puede considerarse también un tipo de guerra química con secuelas que se prolongan por décadas. Otro tanto ocurre con las municiones y armamento que contienen uranio empobrecido para mejorar su capacidad de impacto y que fueron usadas durante las dos guerras del Golfo y en la actualidad por Estados Unidos y sus aliados. En tiempos recientes, se utilizaron armas químicas durante la guerra Irán-Irak, que comenzó en 1980, sobre todo por parte de las fuerzas de Saddam Hussein, y hay evidencias de que la asistencia al presidente iraquí para desarrollarlas fue proporcionada por Estados Unidos, Alemania, Holanda, el Reino Unido y Francia, países interesados en destruir a la revolución islámica del Ayatolá Jomeini. Unos 100.000 soldados iraníes fueron víctimas de su uso. Sin embargo, el episodio más conocido es el empleo por Saddam Hussein de esas mismas armas contra civiles de origen kurdo del poblado iraquí de Halabja en marzo de 1988, asesinando a unas 5.000 personas. Durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, hubo considerables temores de que Saddam Hussein usara armas químicas contra las tropas invasoras o Israel, y se repartieron máscaras a gran parte de la población de Tel Aviv y otras ciudades israelíes, pero esto nunca llegó a concretarse. Pocas pistas tiene la policía japonesa que se sepa estos pequeños paquetes de comida preparada que fueron empleados al parecer para camuflar los envases del gas sarín. En 1995, la secta apocalíptica japonesa Aum Shinrikyo, liderada por Yoko Asahara, concretó un ataque con gas sarín en el metro de Tokio, causando la muerte de 12 personas y afectando a otras 5.000. En octubre de 2002, fuerzas especiales rusas utilizaron un agente químico no especificado para asaltar un teatro de Moscú en el que un comando checheno mantenía como rehenes a 850 personas, causando la muerte de los 42 militantes y de 120 rehenes. El primer esfuerzo serio de prohibición internacional se selló recién en 1992 con la Convención de Armas Químicas, que prohíbe su uso y producción, a la que hasta septiembre de 2013 habían adherido 190 países. Solo 5 países se habían negado a firmar el acuerdo: Angola, Corea del Norte, Egipto, Sudán del Sur y Siria. Y otros 2 lo firmaron pero no lo ratificaron: Israel y Myanmar. Según el organismo internacional que supervisa el tratado, a enero de 2013 se habían eliminado cerca del 78% de las existencias mundiales conocidas de armas químicas.
Y este fue un año muy interesante en este sentido. Estábamos viendo el caso de las armas químicas, referidos sin duda al tema Siria, porque prácticamente hasta septiembre, yo recuerdo cuando fue la cumbre del G20 en San Petersburgo, que el tema principal todavía seguía siendo el tema de la guerra en Siria, y con un temor enorme por parte de todo el mundo, de que esto se produjera de una manera inminente. Y de esa parte del año en adelante empezó a cambiar bastante la política exterior norteamericana. De hecho, aceptó después el presidente Obama la sugerencia de Vladimir Putin de mandar inspectores de las Naciones Unidas para ver el tema de las armas químicas. Había habido un atentado y no se sabía si habían sido el gobierno sirio o si habían sido los rebeldes. El atentado se sabía que había existido, pero no se podía determinar quién había sido el autor o los autores. Y poco después se conoce también un giro de Estados Unidos con el tema Irán. Y esto me parece que fue uno de los puntos principales del año, porque a partir de ahí la política internacional comenzó a variar y Rusia empezó a posicionarse otra vez, no digo como antaño, como en la época de la Guerra Fría, pero sí como una voz internacional de peso. De hecho, recordemos, otro tema internacional importante, lo que aceptó Rusia fue a Edward Snowden, el topo norteamericano que decidió contar una cantidad de cosas sobre espionaje de Estados Unidos a países aliados como Alemania y Brasil, y el que le dio asilo, aunque sea temporario o transitorio, fue Rusia. Es decir, Rusia se posicionó nuevamente en el mundo de una manera diferente. Sí, sin lugar a dudas, demostrando, como decías, no como antaño en la Guerra Fría de la Unión Soviética, pero Rusia es una potencia mundial, no se la puede ignorar, lo comentábamos en su momento, había tenido una jugada brillante desde el punto de vista estratégico al neutralizar a Estados Unidos. A principios de septiembre había acá una corriente de opinión que pensaba que era inminente un ataque de los Estados Unidos a Siria, que no sucedió. Es más, el tema Siria bajó mucho en los medios de comunicación occidentales y estadounidenses, principalmente por lo complicado que es y porque muchos de estos grupos que decían apoyar están tan vinculadas a esta red amorfa que es Al Qaeda, que no saben muy bien qué es lo que va a pasar. Lo que sí está claro que el conflicto sirio, la guerra civil en Siria, tiene muchas aristas, se traslada a Irak, a Jordania, al Líbano, a Turquía. De hecho, ayer hubo otra vez un atentado en el Líbano, que muchos lo vinculan con la guerra civil que hay en Siria por la intervención del Hezbollah, el Partido de Dios, este partido político que además es un partido que tiene un brazo armado muy importante, que estuvo resistiendo los diferentes ataques de Israel, las invasiones de Israel al Líbano, por su participación en el conflicto interno en Siria. Recordemos que ayer mataron a un exministro de Finanzas que se suma a una larga serie de atentados con coche bomba que hubo en el Líbano. Nos llevaría también lamentablemente todo el programa a recordar a todos desde el primer ministro Rafik Hariri en adelante. A propósito, Telma, yo ayer comenté lo del atentado en Beirut y mostré la foto de un cráter que aparentemente es el producido por el coche bomba que mató al exministro de Finanzas. Y mostraba lo del cráter porque por lo general, no siempre, yo no soy ingeniero, no conozco estos temas, por lo general cuando hay un atentado con coche bomba queda un cráter. Y recordaba que en el atentado en la Argentina en 1994 frente al edificio de la AMIA no se había visto un cráter. Alguna gente malintencionada, realmente malintencionada, dice que yo sostuve que hubo un autoatentado. Bueno, le digo a esta gente malintencionada, yo nunca aboné la hipótesis del autoatentado. El atentado del 94 fue hace casi 20 años. Siempre dije que no consideraba ni evaluaba esa hipótesis. Entonces, cuando la gente malintencionada dice que uno justificaba o el autoatentado, bueno, no es así. Uno no es ingeniero, habla casi desde el sentido común. Por lo general, en el Líbano, en Irak, en otros lugares, cuando hay un atentado con coche bomba, hay un cráter. Acá no hubo fotos de cráter. Queda clara tu posición. Exactamente, nada de autoatentado. Entonces, pero hay mucha gente malintencionada, entonces escucha lo que quiere escuchar. Así es. Bueno, no, y con respecto a Siria, lo único que quería agregar, con respecto a Siria y a Rusia, es que la última cosa es que ahora Rusia va a tener la posibilidad de explorar petróleo y gas en aguas territoriales sirias. Siempre han sido, tanto Siria y Rusia, excelentes aliados, y una vez más, ahora en el plano económico se nota esta injerencia rusa en Siria.
Y vamos a ver si tenemos más mensajes. Muchísimos, Telma, y más muchísimos. datos de la incógnita. Guido de Caballito, que es actor, dice que no se pierde nunca el programa, nos manda muchos saludos por las fiestas y pide además que el programa dure más tiempo y que vaya más de una vez por semana. Mucho pide Guido, ¿eh? Bueno, ya que está, que pida, total. Y Hilalia, de 82 años desde Concordia, Entre Ríos, nos llama, dice agradece por el programa, no se pierde un solo programa y a mi edad, dice, aprendo mucho de ustedes. Felicitaciones, no, gracias a vos. Bueno, Mario Ñancupé de Cutralcó acierta con la incógnita. Única persona que hasta ahora acertó, muy difícil hoy la incógnita. Muy difícil según de donde se mire, porque en realidad no es tan difícil. No, le voy a dar ayuda. Saludamos a Susana y Julio de Travesía, a Héctor, Graciela y Candelaria de Paternal, que también siempre nos sigue, el Comando Amelia, que también siempre nos llaman. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Rosa de Pompeya agradece a Pedro, dice, el informe de Chávez y felicita por el programa. Perdóneme, Rosa, Pedro no tiene nada que ver. En realidad, lo único que quedó demostrado acá es que con la nota que le hizo Alexis Tsipras, usa la misma ropa desde hace un año, como dijo Telma, hace un año que hicieron esa nota y sigue usando el mismo saco. Bueno, un beso a Jorgito, que siempre me viste. Vamos a el último dato de la incógnita de hoy. Atención, una sola persona acertó hasta ahora. Esta señora que ustedes ven es autora de la novela La vida de las mujeres. Es considerada una de las mejores escritoras contemporáneas de cuentos en lengua inglesa. Sus relatos breves se centran en las relaciones humanas analizadas a través de la lente de la vida cotidiana. Por su alta calidad se la reconoce como la Chekhov canadiense. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. No se vayan, porque después de la pausa se lo contamos. Ya volvemos.